Él a todos nos atendía por igual. Y eso jamás vamos a olvidar. Entrábamos a conversar con él, jamás recibíamos un gesto de desprecio, sino al contrario, de afabilidad, de paternidad. Era un hombre muy humilde, su persona irradiaba paz. Muy bueno, muy caritativo, especialmente para los pobres. Muy cariñoso el monseñor, hijita, decía hijita. Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, el pastor de Chachapoyas. La vida de Monseñor Ortiz nos llega gracias a los testimonios de mucha gente que se impresionó de su sencillez, alegría y bondad que irradiaba. El padre Carlos Cordero, salesiano, tiene varias cosas en común con Monseñor. Los dos son limeños y nacieron vocacionalmente en el oratorio del Rímac. Aquí se despertó su corazón oratoriano y de servicio a los demás. Muy difícil es decir desde cuándo empecé a conocer a Monseñor Ortiz, porque yo soy niño en el oratorio del Rímac y ya se hablaba de él. Se hablaba que le decían pecadito, porque era un chico muy excelente en su conducta. Pero un día, cuando yo estaba ya en el seminario, nos dijeron, va a venir Monseñor Ortiz. Muy difícil era verlo, porque él casi nunca dejaba Chachapoyas. Pero esta vez vino al seminario. Entonces todos corrimos para conversar con él. Yo me pensaba que era un tipo austero, serio. Los obispos uno se imagina que son una autoridad. En cambio, ¡qué sorpresa! Era un obispo sencillo. Era un obispo que estaba a la mano. Era un obispo que derramaba alegría. Le gustaban hasta los chistes. Con una paciencia soportaba todo lo que le hacíamos. Ya llegamos nosotros a familiarizarnos con él de tal manera que ya no parecía obispo, parecía uno de nosotros. Tanto lo llegamos a querer, a apreciar. Yo pienso que esa es la verdadera santidad. Y yo desde ese tiempo digo, quisiera conocer más esta vida. Y ahora que soy ya anciano, pienso todavía que hay que profundizar y que a todo el Perú yo le digo, vale la pena conocerlo, vale la pena conocerlo. Nosotros decidimos conocer un poco más de Monseñor Ortiz. Por eso viajamos a Chachapoyas. Nos impresionó lo viva que está la memoria del gran obispo en esta ciudad. Monseñor Ortiz yo lo he conocido cuando he sido niño. Nos entregaba ahí en el anillo, depositábamos el beso, porque lo creíamos un santo. Chachapoyas lo recuerda mucho porque fue uno de los... en nuestras épocas, digamos, yo estaba niño, 5 años más o menos, pero he sabido de parte de mis padres de que fue prácticamente un santo. Tenemos unos recuerdos, pero que no se puede olvidar, me parece, ni siquiera con la muerte. Pero lo que más nos llamó la atención fue que un niño de 11 años nos hablara de Monseñor Ortiz y nos hiciera una pregunta que con este video queremos responder. ¿Cómo fue esa persona que fue alguna vez el obispo de la ciudad de Chachapoyas? Nació en Lima el 19 de abril, Viernes Santo, a las 3 de la tarde, en una familia de modesta condición económica, pero rica en virtudes. Sus padres, don Manuel y doña Benigna Coya, lo bautizaron en la iglesia del Sagrario de la Catedral de Lima
el 1 de junio de 1878, con el nombre de Pedro Octavio Vicente Ortiz Arrieta Coya. Monseñor Octavio nació vocacionalmente en el crisol auténtico del espíritu salesiano, en el oratorio de Don Bosco, bajo el puente en el Rímac, primera obra salesiana en el Perú. Ingresa al oratorio como interno el 7 de diciembre de 1893. Tenía 15 años. Fue matriculado en el taller de carpintería. En este ambiente se despertó en él el deseo de servir a los demás con el espíritu de Don Bosco. Octavio fue el primer joven peruano que profesó en el Perú. Siendo todavía seminarista, fundó la Casa Salesiana de Piura y fue el primer director salesiano. El 27 de enero de 1907, en Trujillo, es ordenado como el primer sacerdote salesiano peruano. A partir de este momento, será uno de los principales animadores del espíritu salesiano, como administrador y catequista en Breña, director en Piura, Cusco y Callao, en donde lo sorprenderá su nombramiento de obispo. El 11 de junio de 1922, en la Basílica de María Auxiliadora, fue consagrado obispo de Chachapoyas, primer obispo salesiano peruano. Fue, pues, el mejor fruto cosechado por el espíritu salesiano en el poco tiempo de su llegada al Perú. El haber convivido con los primeros salesianos, de los cuales algunos habían conocido a Don Bosco personalmente, marcó su alma de apóstol y su gran amor al trabajo. Ya había sido ordenado obispo, ya que tenía que ir a la obediencia que Dios le daba a esas diócesis tan difíciles y tan lejanas, con un camino difícil y áspero. No titubeó, emprendió el camino, sabía que lo que le esperaban, regiones de costa, sierra y selva, alturas y llanuras, poblaciones a veces muy abandonadas y a veces hasta con mucha carencia religiosa. Ahí iba, él sabía dónde iba, Dios lo mandaba. El camino que le esperaba era enorme y difícil. 3 días de barco del Callao al puerto de Pacasmayo, 1 día de tren hasta Chilete y luego a lomo de bestia y el resto a pie. Difícil imaginar un viaje de esa naturaleza, interminables jornadas por estrechos y riesgosos caminejos, bajadas a quebradas profundas de climas sofocantes, subidas a cimas peligrosas, donde el viento helado chicotea la cara y donde el oxígeno escasea y se padecen los males de altura. De Balsas a Chachapoyas, el viaje es triunfal. Todos los pueblos se van pasando la voz y le salen al encuentro danzando al son de las bandas, mientras repican las campanas y se improvisan arcos de triunfo. Monseñor había partido el 3 de julio de 1922 y hace su ingreso triunfal a la ciudad de Chachapoyas el 23 de agosto. Estaba profundamente conmovido. Bendijo a su grey y la puso bajo la protección de María Auxiliadora. Un gran pastor. Y llegó finalmente a su pueblo querido, ese pueblo que estaba ansiando un pastor. Verdad que habían tenido antes a Monseñor Emilio Lizón, pero había estado poco tiempo. Ahora venía alguien a consagrar años y años de su vida a ellos, a darse entero. La gente de Chachapoyas no se imaginaba el regalo que le había llegado. Con él se inició una revolución en la pastoral de esta zona. El 6 de agosto ordenó que en todas las iglesias de la ciudad, cada domingo, se diera catecismo a niños y niñas. Él comenzó dando el ejemplo. Remarcará la necesidad de adaptar el mensaje evangélico a un lenguaje más sencillo, predicar los días domingos y festivos, promover la enseñanza del catecismo de adultos y una esmerada preparación a los sacramentos.